Hola, buenos días. Les voy a presentar la clase de regionalización biogeográfica. Bueno, todos conocemos la tan mencionada frase de que México se encuentra enclavado entre las regiones neártica y neotropical, pero difícilmente sabemos exactamente cuál es el significado de esta frase y sus implicaciones. Justamente estas dos regiones están englobadas dentro de lo que es un esquema de regionalización biogeográfica. Entonces vamos a empezar por definirlo. La regionalización biogeográfica es un sistema jerárquico, como ocurre en la jerarquía de la taxonomía, en donde podemos clasificar a las especies en géneros, familias, órdenes, reinos, etc. Pero en este caso es un sistema jerárquico o una clasificación de la superficie terrestre que nos permite establecer categorías respecto a la biota que contiene. Como todo sistema de clasificación jerárquico, las regionalizaciones biogeográficas están conformadas por niveles ordenados que se encuentran anidados unos dentro de otros. Cada uno de estos niveles, además, no solamente es un conjunto de elementos, sino que este conjunto de elementos posee propiedades que van surgiendo cuando se unen a las unidades que los conformen, y además cada uno de ellos tiene autonomía. Todas las jerarquías en general se consideran que son inclusivas, ordenadas y estructuradas, donde el nivel más bajo, es decir, digamos el nivel atómico, correspondería a un individuo o a un elemento que no puede ser subdividido. En general, las regionalizaciones geográficas clasifican a la superficie terrestre de acuerdo con su ubicación. Por ejemplo, las primeras regionalizaciones que se han propuesto han utilizado prefijos como holo, prefijo pan, que significan todo, y otros prefijos que están relacionados con el nuevo mundo, que es el prefijo neo, y el viejo mundo, que sería el prefijo pal. Así entonces existen muchas clasificaciones de la superficie terrestre, algunas de ellas relacionadas, por ejemplo, con la localización de los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde las áreas geográficas entre los trópicos se denominan tropicales, lo que está por encima, por arriba del trópico de Cáncer se denomina boreal o ártico, y lo que está por debajo del trópico de Capricornio se denomina austral. Así entonces podríamos tener un área neotropical que se encuentra ubicada en el Nuevo Mundo entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Existen así muchos otros criterios para clasificar a la superficie terrestre, pero desde el punto de vista biogeográfico, los criterios de regionalización más utilizados han sido aquellos que estén basados en su fauna, basados en su flora, basados en características ecológicas o características ambientales, aquellos otros que estén basados en datos paleontológicos, y finalmente, lo que nos interesa más en este curso, aquellos que estén basados en el endemismo o en el provincialismo. También las regionalizaciones biogeográficas podemos clasificarlas dependiendo del método que fue utilizado para elaborar esa clasificación. En términos generales, podemos clasificar a los sistemas de regionalización biogeográfica como aquellos que están basados en la similitud y los que están basados en la naturalidad. Que, como ya habíamos comentado en las clases anteriores, la naturalidad es un concepto que es sinónimo o que está completamente relacionado a la homología biogeográfica. Los métodos basados en similitud fueron muy utilizados en la década de 1970 y 80 y han sido retomados en el siglo XXI. Sin embargo, estos métodos de similitud, que están generalmente basados
en estructuras jerárquicas a partir de análisis de clústeres tienen varios inconvenientes o varias desventajas. La primera de ellas es que los análisis de clústeres en general se pueden caracterizar por ser descriptivos, es decir, como por ser soluciones, métodos que son iniciales o solamente exploratorios para algún otro análisis. También se les consideran ateóricos, es decir, que no requieren una base estadística o una inferencia estadística que deba ser presupuesta en para algún caso en particular, como es el caso de las regionalizaciones. También se considera que son no inferenciales y que no dan soluciones únicas, ya que cualquier problema puede ser sometido a un esquema de clasificación de este tipo, a un análisis de clústeres, independientemente de la teoría que esté implícita. Y además, siempre se pueden crear clústeres independientemente de la existencia real de alguna estructura de los datos. Existen también algunas otras críticas que se han publicado en la literatura acerca de por qué las regionalizaciones biogeográficas no deberían estar basadas en la similitud. Por ejemplo, que al traer estos métodos desde otras ramas del conocimiento, pues carecen de un sustento teórico desde el punto de vista biogeográfico. Por otro lado, algunos autores, por ejemplo como Ebach y Parenti, consideran que las regionalizaciones biogeográficas deberían ser naturales y por lo tanto reflejar la monofilia de las áreas. Y por el contrario, las áreas artificiales no se pueden someter a prueba como lo podrían ser las áreas de tipo natural. Otros autores además sugieren que los métodos basados en la similitud pues no necesariamente están diseñados para el reconocimiento de la homología biogeográfica, ya que solamente utilizan la similitud global basada en índices y fallan en la identificación de conceptos claves como son los taxones endémicos, que son exclusivos. Así entonces podemos nosotros definir a la naturalidad biogeográfica como una equivalencia a la homología taxonómica o la homología que se utiliza en la sistemática filogenética. De tal forma que las áreas naturales entonces deben reflejar la historia evolutiva común de las áreas. Y por lo tanto, las regionalizaciones biogeográficas deberían estar enfocadas en el reconocimiento de la homología biogeográfica como el sustento teórico para elaborar una regionalización. Algunos autores, por ejemplo, han iniciado un debate muy reciente en este siglo acerca de si las regionalizaciones biogeográficas que hemos reconocido durante los últimos 2 siglos, quizá si son realmente entidades naturales o solamente son artefactos o constructos humanos. Por lo tanto, la homología biogeográfica primaria debería ser el fundamento teórico de las regionalizaciones naturales. Como sabemos, la homología biogeográfica primaria o las hipótesis de homología biogeográfica primaria pueden construirse a partir del supuesto de que existen diferentes taxones que se encuentran integrados espaciotemporalmente en una misma biota, y los podemos reconocer a través de, por ejemplo, la identificación de las áreas de endemismo. Estas áreas de endemismo, entonces, supuestas o predichas como unidades naturales, pueden ser verificadas o comprobadas a través de las hipótesis de homología biogeográfica secundaria mediante su monofilia, lo cual puede realizarse a partir de análisis biogeográficos cladísticos. Así entonces, una regionalización biogeográfica podría estar sustentada en un patrón biogeográfico que es el patrón de las áreas de endemismo. En particular, el patrón del endemismo sucesivamente anidado. Es decir, áreas de endemismo, es decir, áreas de homopatría, donde 2 o más taxones comparten sus límites distribucionales y son exclusivos a estas zonas biogeográficas,
y que tienen este patrón de anidamiento, es decir, áreas de endemismo dentro de áreas de endemismo. De esta manera, la jerarquía biogeográfica puede reconstruirse directamente a partir de este anidamiento de unidades endémicas. Y podemos entonces construir una jerarquía que es análoga a la jerarquía taxonómica, donde las unidades más grandes son llamadas reinos. Posteriormente, los reinos están constituidos por regiones, las regiones constituidas por dominios, los dominios constituidos por provincias y las provincias constituidas por distritos. Esta terminología utilizada para la jerarquía biogeográfica proviene de la terminología militar romana, donde la región era un área de comando, la provincia se le conocía a un territorio conquistado y un distrito era un territorio de jurisdicción. Estos nombres provenientes del latín han sido utilizados durante más de 2 siglos en las regionalizaciones biogeográficas. En general, los autores consideran que las provincias biogeográficas son la unidad fundamental, o en este caso el individuo, la unidad indivisible de la regionalización biogeográfica. Aunque cabe mencionar que existen autores que consideran que la regionalización biogeográfica tiene como unidad básica a los distritos. Así entonces, una regionalización biogeográfica tiene como niveles básicos los reinos, las regiones, los dominios, las provincias y, en algunos casos, los distritos. Sin embargo, así como en la jerarquía taxonómica, existen subcategorías o categorías intermedias entre estos niveles básicos. Así podríamos tener subregiones, subdominios, supradominios, subprovincias, distritos, etc. Esta es solamente una diapositiva para representar cómo se vería una regionalización biogeográfica constituida entonces por niveles, donde los niveles son el reino, la región, el dominio, la provincia y el distrito, y cada una de estas unidades pues está conformada por el conjunto de las unidades más pequeñas. Así entonces un dominio puede tener 2 o más provincias, una provincia 2 o más distritos y así sucesivamente. La regionalización biogeográfica, así como el sistema jerárquico de la taxonomía, está acompañada de un Código Internacional de Nomenclatura de Áreas. En este caso, el ICANN, o el Código Internacional de Nomenclatura de Áreas, fue propuesto en el año 2008 y como una respuesta hacia la regulación de los nombres que son asignados a las áreas biogeográficas dentro de una regionalización. El ICANN incluye entonces la regularización de algunos nombres o de los nombres de la clasificación biogeográfica y en general es una analogía a los códigos internacionales de nomenclatura zoológica o botánica, que habla en particular, por ejemplo, de los nombres válidos, las localidades tipos, los rangos de los nombres y los principios de homonimia, simonimia y prioridad. Así entonces, este Código Internacional de Nomenclatura de Áreas se enfoca en la regularización de los nombres, no de la identificación de las unidades biogeográficas. Ahora hablaremos un poco más acerca del nivel básico de la regionalización, que para la mayoría de los autores es el de la provincia biótica o provincia biogeográfica. Existen en la literatura algunas definiciones de provincia biogeográfica. En términos generales, se le considera a la provincia la unidad básica de la regionalización, aunque como ya vimos, algunos autores piensan que este nivel es el distrito. En general, las provincias bióticas o las provincias biogeográficas serían entonces la unidad mínima de esta regionalización biogeográfica y está definida por un conjunto particular de especies que tienen una distribución homopátrida, es decir, del área de endemismo más pequeña identificable.
además que seguramente tiene ciertas características geológicas y ambientales especiales. Álvarez y La Chica en 1974 propusieron una definición de provincia biótica que, a pesar de que suena muy compleja, me parece que es una definición muy clara sobre lo que estaríamos hablando en este concepto. Así entonces, para estos autores, una provincia es un área considerable y continua caracterizada por la presencia de asociaciones ecológicas diferentes de las adyacentes. Además, está caracterizada por un tipo de vegetación, clima ecológico, flora, fauna, clima, fisiografía y suelo. Como sabemos, las provincias bióticas también responden a un patrón que es el patrón del endemismo, en particular de las áreas de endemismo o también llamadas provincialismo. Así entonces, el provincialismo es la ocurrencia coincidente de varios taxones endémicos en un área en particular. Dado que las áreas de endemismo son entonces las unidades de la regionalización biogeográficas, pueden reconocerse a través de los métodos clásicos de identificación de áreas de endemismo o también se pueden proponer a partir de trazos generalizados del análisis de trazos o de la panbiogeografía. Otro concepto muy importante dentro de la regionalización biogeográfica es el de zonas de transición. Los sitios donde hay intersección o hay unión entre dos o más áreas de endemismo que tuvieron una independencia de su evolución en espacio-tiempo, se le conoce como la zona de transición. Así entonces, una zona de transición es un área donde dos o más biotas, es decir, dos o más componentes bióticos que están representados mediante las áreas de endemismo, que han evolucionado de forma independiente, es decir, en el espacio y tiempo, que han tenido una evolución independiente, se mezclan, se intersectan, se superponen y ocurren en estos lugares algunos procesos interesantes. En general se reconocen a las zonas de transición como aquellas que están entre los límites de la categoría de la región biogeográfica. Así entonces, nuestra frase de que México se encuentra enclavado entre las regiones neártica y neotropical empieza a tomar sentido, ya que la región neártica es una gran área de endemismo a que se está ubicada en el nivel de la región biogeográfica dentro de la jerarquía biogeográfica y ha entrado en contacto con otra gran región biogeográfica, es decir, con otra gran área de endemismo, que en este caso es la región neotropical. Estos sitios donde, o los límites entre las regiones biogeográficas donde se intersectan dos o más áreas de endemismo, que en este caso es el nivel de región, y se superponen y se mezclan, ocurren eventos o procesos muy interesantes como pueden ser la hibridación biótica, cambios ecológicos, cambios históricos y la mezcla de los componentes bióticos. Aunque se reconocen las zonas de transición dentro de la jerarquía biogeográfica generalmente al nivel de la región, en todos los niveles de la jerarquía biogeográfica existen zonas de transición. Se han desarrollado diferentes metodologías para identificar zonas de transición. Uno de ellos es a partir justamente de los métodos de similitud, donde se ha propuesto que se pueden utilizar índices que midan la diferencia entre los taxones compartidos entre las diferentes regiones y los sitios en donde las especies se comparten para ambas. Así entonces, por ejemplo, Ortega y Arita en el 98 propusieron un índice para identificar la zona transicional, la zona de transición entre las regiones neártica y neotropical. Otros autores han propuesto, por ejemplo, el uso de métodos que vienen de la física a partir de los métodos que miden la intensidad de corriente eléctrica, resistencia y diferencia de potencial para ser utilizados en la identificación de estas zonas de transición. Ruggiero y Ezcurra en el 2003 propusieron los métodos de resistencia ambiental y anisotropía
para cuantificar estas zonas de transición a partir de las áreas de distribución de los taxones. Otros autores han propuesto que la identificación de los nodos panbiogeográficos desde la panbiogeografía o análisis de trazos también pueden ser útiles para revisar o para identificar las zonas de transición. Este método de la panbiogeografía será visto en la siguiente unidad. Otros autores también han propuesto métodos de biogeografía cladística que nos permitirían identificar estos sitios donde dos o más biotas que han tenido una historia común pues podrían tener un evento de vicarianza que las pudiera fraccionar y por lo tanto mostrarse las zonas de transición. Dentro de la biogeografía cladística, en la próxima unidad también veremos algunos de estos métodos. En 2018, Juan José Morrone propuso, mediante un paper, la publicación de un esquema o de una sistematización acerca de cómo deberían hacerse o de cómo deberían realizarse las regionalizaciones biogeográficas. Y ese es el algoritmo que propuso. En primer lugar, entonces, debemos definir el área de estudio. Posteriormente, obtener y compilar los datos distribucionales acerca de la biota que queremos regionalizar. Después, entonces, el proceso de regionalización incluye directamente la identificación de las áreas naturales, es decir, incluyendo el concepto de la naturalidad, y además descubrir las relaciones entre las áreas, lo cual implicaría, respectivamente, las hipótesis de homología biogeográfica primaria y las hipótesis de homología biogeográfica secundaria. Posteriormente se pueden definir los límites y las zonas de transición entre los diferentes niveles de la jerarquía. Se aplica el ICANN mediante la nomenclatura de las áreas y se propone la regionalización biogeográfica. Finalmente, entonces, podemos tener las siguientes consideraciones. Las regionalizaciones biogeográficas constituyen uno de los principales resultados del análisis y del quehacer biogeográfico, ya que son la síntesis de los patrones de distribución de la biota, de los patrones de distribución geográfica, y entonces nos permiten proponer y hacer un análisis de los procesos causales que generaron estos patrones. Es una de las herramientas más importantes para facilitar la comunicación científica y la comunicación no científica, ya que cuando nosotros nombramos áreas geográficas y en cualquier parte del mundo podemos hacer referencia, por ejemplo, al neotrópico, todos sabremos a qué parte del globo nos estamos refiriendo. Finalmente, una de las herramientas más importantes del quehacer biogeográfico es la regionalización en el uso y conservación de la biodiversidad. Ahora haremos un breve viaje acerca de la historia de la regionalización biogeográfica en el mundo. El primer mapa biogeográfico del que se tiene conocimiento fue publicado por Lamarck y de Candolle en 1805 y es este que presentan en el lado izquierdo de su pantalla. Como sabemos, la primera regionalización botánica fue propuesta por de Candolle en 1820, al mismo tiempo que se propuso tanto el concepto de área de endemismo como el de provincialismo por el mismo de Candolle. Aunque de Candolle no publicó un mapa biogeográfico, su primera regionalización está relacionada con el concepto del endemismo y con la exclusividad de la biota. En 1857 tenemos la primera regionalización biogeográfica formalmente publicada con un mapa, que fue la de Sclater. Sclater así entonces propuso una de las regionalizaciones más conocidas a nivel mundial, así como los nombres que hasta hoy en día mantenemos. En particular, él propuso la existencia de 6 regiones, a las cuales no solamente las describió y propuso sus límites, sino también Sclater mismo menciona la existencia de formas características, es decir, de los taxones endémicos como aquellos que le dan
identidad a las regiones. Así entonces, Sclater propuso la región neártica y la región neotropical en el Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo, la región paleártica, la región etiópica, la región índica y la región australiana. Posteriormente, en 1876, Wallace, siguiendo además la clasificación basada en aves de Sclater, utilizó los mismos, la mayoría de los nombres y los límites de las regiones, pero en este caso Wallace incorporó los patrones de distribución de los mamíferos. Así entonces, este es el mapa más conocido de las regionalizaciones biogeográficas y se lo debemos a Wallace del 76. Wallace propuso entonces también 6 regiones: la región neártica, neotropical, paleártica, etiópica, oriental y australiana. Y además Wallace propuso un problema muy importante de la biogeografía, a lo que le conocemos como la línea de Wallace o la Wallacea, entre la división entre las regiones oriental y australiana. Wallace además propuso divisiones por abajo del nivel de la región. Así entonces, en el documento original de Wallace tenemos también algunas subregiones propuestas, como en el caso de la región neártica y la región neotropical. En cada una de las regiones, Wallace propuso 3 subregiones. Además, Wallace menciona en sus libros las características o las especies características de cada una de las regiones y dibujó unos dioramas donde se pueden ver la diversidad de mamíferos, como son en este caso, exclusiva de cada una de las regiones. Entonces, por ejemplo, tenemos en las láminas la biota característica de mamíferos de Norteamérica, de Brasil y de los Andes chilenos. Existe un artículo de Wallace de 1894 que muy pocas personas conocen, pero es un documento teórico muy importante que se llama ¿Qué son las regiones zoológicas? Para Wallace, lo más importante de las regiones geológicas es que poseen un grupo peculiar de taxones, para Wallace del nivel de familia u orden, que no están en otros lugares, es decir, del endemismo. Así entonces, Wallace menciona que las regiones zoológicas son las divisiones primarias de la superficie terrestre de dimensiones más o menos continentales y que están caracterizadas por ensambles distintos de diferentes tipos de animales. Más adelante, en 1869, Huxley propuso una división de la superficie terrestre que está basada en los paralelos, donde admite una región circumpolar y 2 grandes regiones a las que llamó Artogea y Notogea. Halprin, en 1887, combinó también las regiones neártica y paleártica de Wallace en una única región para los animales, a la cual llamó el Reino Holártico. Otros autores ya en el siglo XX, como Wood y Taktayan, con base en la flora de los sitios, dividieron también a la superficie terrestre en reinos. En este caso, el reino boreal, que incluye además al reino holártico, y también tenemos los reinos paleotropical, neotropical, el cabo o sudafricano, australiano y antártico. Müller en 1974 propuso también no solamente unir a las regiones neártica y paleártica en solamente un reino que es holártico, sino que propuso unas áreas sombreadas que corresponderían a zonas de transición. Udvardy en 1975 también propuso su propia clasificación de la superficie terrestre, donde también hay algunas diferencias con respecto a los anteriores autores, también considerando la regionalización hasta el nivel de provincia.
Ya en el siglo XXI, Cox, en el año 2001, propuso que para las plantas debería haber una clasificación de la superficie terrestre independientemente de los mamíferos. Así entonces, en el caso de las plantas, existe una única región biogeográfica que se le llama holártico, que corresponde a todas las zonas boreales, y para el caso de los mamíferos podríamos tener regiones diferenciadas de Norteamérica e Eurasia. Como respuesta a la clasificación de Cox de 2001, Morrone en el 2002 propuso que las regionalizaciones biogeográficas deberían integrar a toda la biota y no tener una regionalización para las plantas y una para los animales. De esta forma, Morrone propuso la existencia de dos reinos, al menos que lo que corresponde al reino holártico, donde están incluidas las tierras de la vieja Laurasia y donde están las regiones neártica y la región paleártica. El reino holotropical incluye entonces a la región neotropical, a la región afrotropical, a la región oriental, a la región austrotropical. Y una distinción más importante en esta clasificación de Morrone es que existiría un tercer reino, que es el reino austral, lo que correspondería solamente al oeste de Gondwana, donde estarían la región andina, la región del Cabo o la región afrotropical, la región antártica, la Nueva Guinea, australiano templada y la neozelandesa. En 2005, Proches publicó un artículo basado en la distribución en particular de mamíferos, y a pesar de ser un análisis de clústeres, encontró muchas similitudes con las regionalizaciones anteriormente propuestas. Una de las condiciones más importantes de esta clasificación es que puede notarse en la mayoría de los casos que existe una separación del reino austral. En 2010, Krebs y Yates propusieron un artículo en donde ponen a prueba las regiones biogeográficas de Wallace. En este caso también se trata de una regionalización basada en análisis de clústeres, donde se puede encontrar la mayoría de las regiones biogeográficas, pero mantienen unida a la región andina junto con el neotrópico. Proches y Ramdani en 2012 elaboraron otra vez un análisis de clústeres, en este caso con diferentes grupos taxonómicos, y esta es la regionalización que proponen, donde identifican independientemente a la región andina. Holt et al. También elaboraron una clasificación basada en la actualización, llamada actualización de las regiones de Wallace en 2013. Este es un análisis de clústeres también donde se utilizaron diferentes grupos taxonómicos y en este caso se identificaron 20 regiones biogeográficas. En 2015, Morrone propuso esta clasificación que incluye además a las zonas de transición de manera diferenciada, donde las zonas de transición están en el mismo nivel de las regiones neárticas y pertenecen tanto a las regiones de las que son intersección. Así entonces tenemos identificados entre las regiones neártica y neotropical a la zona de transición mexicana, entre las regiones neotropical y andina, a la zona de transición sudamericana y así sucesivamente. En 2017, Escalante propuso una propuesta original de regionalización biogeográfica basada en el concepto de homología biogeográfica primaria. Aunque no está directamente la clasificación de las áreas de endemismo, se encuentran en el paso de la homología biogeográfica primaria algunas áreas de endemismo que pueden ser clasificadas y ya consideradas como áreas naturales, como la base para las próximas regionalizaciones naturales.
Como conclusión, podemos evidenciar que esta historia de las regionalizaciones biogeográficas han incluido diferentes metodologías, diferentes puntos de vista y diferentes aproximaciones hacia ella. Pero una de las conclusiones más importantes es que muchas de las áreas que hemos considerado naturales a partir de esta historia de las clasificaciones, en algunos casos no necesariamente representan la naturalidad biogeográfica y en muchos casos no se han diseñado con base en el concepto de homología o del endemismo. En general, también podemos observar que la mayoría de los patrones de distribución se mantienen independientemente de los grupos taxonómicos que se estén analizando. Ya lo decía Croizat, al nombrar a la panbiogeografía como una biogeografía de todos los seres vivos. Y quizá no es necesario, ni es práctico, ni es natural separar a las plantas de los animales o elaborar regionalizaciones biogeográficas diferenciadas de la faunística de la florística. Finalmente, vamos a revisar muy brevemente la regionalización biogeográfica de América, como se le conoce hoy en día. En América hoy tenemos 3 regiones biogeográficas reconocidas. La primera es la región eártica. La región eártica ya se ha considerado como un área natural con base en diferentes trabajos. Estamos a punto también de presentar una regionalización que está basada en la clasificación de Dice de 1943, donde ya se considera la región eártica como una unidad biogeográfica natural que está compuesta por 29 provincias. Algunos autores también han desarrollado algunos artículos, como este de Escalante y colaboradores de 2010, donde se ha propuesto la identificación de áreas de endemismo para los mamíferos de Norteamérica, y donde se encontró que la región eártica corresponde a una área de endemismo. Así entonces, también la región eártica tiene otras áreas de endemismo, es decir, presenta un patrón de endemismo sucesivamente anidado dentro de ella, lo que podría diagnosticar al menos 3 subregiones. Algunos otros autores también han elaborado identificación de áreas de endemismo para niveles más pequeños y escalas más pequeñas dentro de la misma región eártica, como es este artículo de 2013 de Escalante y colaboradores. Para el caso de la región neotropical existen diferentes trabajos, como por ejemplo aquellos elaborados por Morrone en diferentes años, 2001, 2002, 2014, etcétera, y donde se diagnostican 3 subregiones, al menos para América Latina y para la región neotropical, 2 zonas de transición, que son la zona de transición mexicana y la zona de transición sudamericana, 7 dominios y 53 provincias dentro de la región neotropical. En el caso de las zonas de transición, la zona de transición mexicana ha sido trabajada desde los años 60 y 70, principalmente por algunos autores como Gonzalo Hafster y Jerzy Rendowski. Otros autores más recientemente han hecho propuestas acerca de esta zona de transición mexicana, que hoy en día se encuentra reconocida por las 5 provincias biogeográficas que están en este mapa en color verde, que son la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Faja Volcánica Transmexicana, la Sierra Madre del Sur y los Altos de Chiapas. Para la zona de transición mexicana y la zona de transición sudamericana existen algunos trabajos como este de Noguera Urbano y Ferro de 2017, donde se han propuesto algunos sitios transicionales con base tanto en las áreas de endemismo como en algunos otros factores ambientales que permiten diagnosticar a estas zonas de transición. La región andina.
Finalmente, la región andina recientemente ha sido reconocida como otra región independiente a la región neotropical, la cual está constituida por la zona de transición sudamericana, una subregión central chilena y una subregión subantártica, además de una subregión patagónica. Es todo, muchas gracias.